Hola, buenos días. Nos encontramos en la Sala Recoletos de la Fundación Mafre. Hoy vamos a hablaros de la exposición del gusto francés, que rastrea 3 siglos del arte francés en España. Un equipo capitaneado por Amaya Alzaga ha realizado una exhaustiva labor de investigación en la que se han localizado piezas perdidas, se han documentado muchas que no estaban atribuidas a ningún pintor y la mayoría, el 90%, nunca se habían expuesto. Tenemos hoy con nosotros a Pilar Benito, jefa del Departamento de Conservación de Patrimonio Nacional, que ha hecho un gran préstamo. Bueno, ¿cómo ha contribuido la institución a esta exposición? Hola, buenos días. Bueno, hemos intentado hacer un préstamo generoso porque la ocasión lo merecía. Cuando se nos presentó el proyecto por parte de la comisaria, se vio que era un proyecto muy bien armado, muy científico, con una base muy científica, con un trabajo de investigación importante. Entonces nos pidieron ayuda para la selección de piezas de las colecciones reales españolas. Entonces procuramos dar un poco una panoplia de ejemplos que fueran significativos de lo que se conserva en patrimonio nacional. Bueno, el 90% de las piezas que están en esta exposición nunca se habían expuesto. ¿Por parte de las de patrimonio sí que se habían expuesto? Sí, algunas sí y otras no. Hay piezas que están en exposición permanente y otras que no. Hemos procurado sobre todo prestar artes decorativas, porque hemos prestado una pintura también, pero lo más potente son las artes decorativas, que están presentes pero que a veces pasan más desapercibidas en lo que son las visitas turísticas, ¿no? Por ejemplo, las vajillas y cristalerías que están en la sala, se muestran en la sala de vajillas y cristalerías del Palacio Real de Madrid, pero sacándolas de ese contexto se logra poner posiblemente más en valor la belleza y la calidad de las mismas. Bueno, vemos que de fondo te rodea esta maravilla de piezas. ¿Nos puedes hablar de alguna de ellas? Bueno, hemos prestado la parte de la cristalería que conocemos como la cristalería de caramelo, que era de Fernando VII, y llamamos de caramelo porque tiene unos adornos geométricos de color caramelo sobre el cristal blanco. Ejemplos también de la vajilla de paisajes, también de Fernando VII, que es posiblemente la vajilla más extensa que se conserva en las colecciones reales. Cada elemento, cada plato, cada fuente, cada sopera tiene una vista de un paisaje de España o del resto de Europa. Son piezas todas parisinas, tanto la vajilla como la cristalería. También hemos prestado adornos de mesa un poco posteriores de Isabel II, hechos en bronce por los broncistas Thomire de París, que son de los broncistas más importantes que hay en Europa en el siglo, empiezan sobre todo en el siglo XIX su trabajo, y son varias generaciones. Plata también francesa. Bueno, adornos de mesa hemos prestado bastante obra. Y luego hemos prestado piezas de otras artes decorativas, como es el mobiliario o como son los textiles. Hemos prestado tejidos para decoración, cenefas para las colgaduras de pared, para el tapizado de las paredes, que son adornos muy franceses y que ejemplifican, sobre todo ya a finales del XVIII y principios del XIX, la colaboración entre artistas franceses y artistas españoles, porque el mejor tejedor de seda de toda Europa, que se llamaba Camille Pernon, que era un lionés, cuando llega la Revolución Francesa, él ha empezado ya a hacer negocio y a vender determinadas piezas a Carlos IV, y llega un momento en que es imposible tejer en Francia, porque en la época del terror, sobre todo porque se consideran objetos de lujo, entonces los tejedores están escondidos porque son perseguidos, y es entonces cuando después de la paz de los Pirineos se viene a España, manda a España un colaborador que establece fábrica en Valencia. Entonces es esa colaboración entre España y Francia, que es un tema muy bonito. Bueno, todo lo que hemos visto, nos has mostrado la vajilla, ¿se utilizaba o era simplemente de decoración? Sí, se utilizaba, todo se utilizaba, igual que se utilizaba esta pieza, que es una pieza magnífica, que es un brasero de manos, un brasero alto, de un broncista francés, desde justo los primeros años del 19, 1803, un broncista que se llama Rabriot, y es precisamente para eso, para calentarse las manos. También tenemos una gran joya, que es la banqueta
del Gabinete Platino de la Casa del Labrador. El Gabinete Platino es uno de los interiores europeos más exquisitos de principios del XIX, es ya completamente estilo imperio, y fue diseñado por Percier y Fontaine, los grandes diseñadores franceses, y la riqueza es que está todo adornado de bronce dorado al fuego, pero también con algunos elementos, bastantes elementos, que están hechos en platino, que es el metal más caro que existe y que se pone de moda a finales del 19 y finales del 18 y principios del 19. También hemos prestado un reloj de Godon, que era el relojero preferido de Carlos IV, llegó a España con Carlos III para estar al servicio de su hijo, del príncipe de Asturias, el que sería luego Carlos IV. Y Godon forma como una especie de camarilla de artistas franceses que son los que ofrecen y actúa como lo que los franceses llaman marchand mercier, que es un vendedor de objetos de altísimo lujo. Entonces, gracias a Godon empiezan a llegar toda esta serie de personajes, diseñadores, tejedores, que trabajarán para Carlos IV. Bueno, en Patrimonio Nacional tenemos una extensa colección de relojes, muchos de ellos eran franceses. En tiempos de Carlos IV, muchos. Carlos III funda una escuela, taller, una real escuela de relojería, y para fundar la escuela llama a dos hermanos precisamente franceses, los hermanos Charost. Pero eso, bueno, pues dura una serie de años, pero no es como la fábrica de porcelana que dura más tiempo, que también funda Carlos III. Y a raíz de la entrada de Godon en la corte, pues casi todo es reloj francés. Y es la moda, o sea, no es porque no hubiera buenos relojeros, que los había en España, y también tenemos muy buenos, muy exquisitos relojes españoles de este momento, pero lógicamente la moda se impone, sobre todo en las artes decorativas, de una manera contundente, podríamos decir. Bueno, vemos que la corte le gustaban las piezas francesas. ¿Por qué esa predilección por lo francés? Bueno, es una evolución de siglos. En el siglo XVI la moda es la moda española en toda Europa, y eso va evolucionando, y con la llegada al trono de Luis XIV y su política de desarrollo de las manufacturas reales, impulsada por su gran ministro Colbert, se empiezan a imponer todas estas artes decorativas francesas. Esa política del lujo francés llega hasta nuestros días. O sea, en nuestros días las dos grandes multinacionales de lujo son francesas. Todas las grandes firmas de moda están agrupadas en dos grandes compañías francesas que se dedican a eso, a la venta de moda de lujo y de objetos de lujo de todo tipo. Cuando llegan Felipe V, el primer Borbón, a España, intenta, y de hecho se gasta muchísimo dinero en redecorar el Alcázar, modernizarlo, el antiguo Alcázar, y son franceses los arquitectos y los adornistas que modernizan el Alcázar de Madrid. Lo que ocurre es que luego el Alcázar, desgraciadamente para él, se le quema y tiene que construir el nuevo palacio. Entonces ya viene una temporada, una época con Isabel de Farnesio más italianizante, en que el gusto mira más hacia Italia, pero luego ya, y eso dura hasta Carlos III, hasta la mitad más o menos del reinado de Carlos III, pero luego ya el gusto francés se ha impuesto en toda Europa y España no puede ser. Eso te iba a decir, que en el palacio encontramos grandes ejemplos pues de escultura italiana. Tenemos ahora mismo un Caravaggio estupendo que pueden visitar. Sí, la pintura italiana hasta el 18 fue la imperante, la italiana y por supuesto la española, los grandísimos pintores españoles, ¿no? Pero ya a partir sobre todo con Carlos IV, es moda francesa principalmente, a pesar de que su mujer había nacido en Parma, en un sitio como Parma, pero también era descendiente de Luis XV, ellos eran primos hermanos, entonces bueno, es el gusto francés el que impera. Vale, hemos cambiado de sala porque vamos a mostrar al espectador una pintura icónica que yo creo que alberga esta sala, y que es el Cristo el Cristo muerto llorado por dos ángeles. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues es una pintura impactante, de una altísima calidad, es de Charles Lebrun, el pintor francés del 17,
durante cierto tiempo se atribuyó a Caravaggio incluso, es de un realismo, yo diría que apabullante, cómo está representada la muerte en la figura de Cristo, con los colores del torso, sobre todo con los colores del rostro y de una de las manos, que se ve que es un cadáver, es una pintura absolutamente realista y de una magnífica calidad. A pesar de que es del 17, es una de esas compras que hace Carlos IV. Carlos IV fue coleccionista hasta su muerte, incluso en el exilio en Roma compró de todo, pintura, escultura, artes decorativas. Él era, parecía que tenía como, no sé, como una enfermedad, o tenía una verdadera pasión por el arte, por los objetos y las pinturas y esculturas, artes decorativas y artes mayores, que se llama. Para mí no existe diferencia entre las artes mayores y las artes decorativas. Para mí son importantes, igual de importantes las dos cosas. Y él compra hasta el final de sus días. Y como buena muestra de ese interés por las artes en general, compra esta magnífica pintura, que es una auténtica joya. Bueno, se atribuyó a Caravaggio, incluso a 3 pintores italianos. ¿Por qué esa confusión de no saber la procedencia? Por ese efectismo que tiene a la hora de definir lo que es el cuerpo muerto, a la hora de la utilización de la luz, cómo la luz incide precisamente sobre una zona del cuerpo muy concreta y hace resaltar esos elementos que ejemplifican la mortandad, los elementos más cadavéricos, ¿no? Donde se nota más que el Cristo que yace está muerto ya. Nos recuerda un poco los claros oscuros a la Salomé de Caravaggio. Sí, claro, hay que ir a verla a Palacio, por supuesto. Vale, pues para finalizar, bueno, ¿por qué deben, todos los que nos están viendo, por qué deben visitar esta exposición? ¿Qué tiene de especial? Bueno, la exposición es magnífica, han hecho un trabajo encomiable. Hay piezas muy importantes en ella, muy hermosas, no es solamente decir, bueno, voy a ver cosas fabulosas, no, voy a ver cosas fabulosas y muy hermosas. Por la belleza de las piezas, abarca desde el XVII hasta casi el siglo XX, y eso, la muestra ejemplifica a la perfección el gusto francés que tanto tiempo y de una manera tan rotunda ha imperado en España. Bueno, te oía antes, para finalizar, como anécdota, ¿qué cuadro o qué pintura te gustaría que fuera de patrimonio Bueno, a mí nacional? me habría gustado que una miniatura que hay expuesta aquí, que es María Luisa de Parma paseando con su hijo, pues perteneciera a las colecciones reales. Bueno, siempre parece que, a pesar de que nuestras colecciones son riquísimas, y las colecciones reales españolas que custodia Patrimonio Nacional son de las mejores del mundo, y en algunos casos son indudablemente las mejores del mundo, siempre parece como que quieres más, ¿no? Y esta miniatura delicadísima y con un marco de bronce excepcional, me habría encantado que fuera colección real. Bueno, desde aquí enviamos la petición, igual por los próximos Reyes Magos, que hay Nos la podían donar, al ser un particular. Bueno, pues muchísimas siempre gracias. Queda esa esperanza, ¿no? Sí, oye, por pedir de la generosidad. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por estar esta mañana, que sabemos que tenéis mucho trabajo desde el departamento, así que muchas gracias por acompañarnos. A vosotras. Nos despedimos hoy desde esta sala de la Fundación Mapfre. Además, recomiendo que en este lunes tan lluvioso, a todos los que no tengan plan, que se acerquen, que se pongan a resguardo en esta magnífica sala, en esta exposición, y no se olviden sobre todo del paraguas. Muchísimas gracias y feliz día.